Listo, Manuel. Listo, profe. Bueno, muy buenos días para todos y le damos la bienvenida a la doctora Manuela Muñoz Gómez, residente de primer año, que inicia hoy su rotación de oculoplástica, el programa de la Pontificia Universidad Javeriana, Clínica de Oftalmología de Cali. Bienvenida y nos vas a deleitar hoy con un tema muy interesante, que es la malposición del párpado inferior cuando rota hacia adentro. Bienvenida. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó entonces el doctor, el día de hoy vamos a hablar de entropión. Entonces, el entropión va a ser la inversión del margen palpebral. Entonces, pues la piel queratinizada y las pestañas van a estar en contacto con la córnea y la conjuntiva y pues van a generar una irritación. Al contrario del ectropión, la irritación genera tanta incomodidad que la mayoría de los pacientes van a consultar más temprano que en el ectropión. Entonces, en cuanto como a la etiología, esta puede ser unilateral o bilateral y se va a clasificar en un entropión congénito, involucional, que usualmente va a ser del párpado inferior, espástico agudo y el cicatricial, que usualmente va a ser del párpado superior. Entonces, estos se pueden diferenciar en el examen físico. Si encontramos de pronto como unos tejidos laxos, podría ser involucional o espástico. Y si hay un acortamiento de los tejidos de la lamela posterior, entonces ya sería como un entropión cicatricial. Es importante invertir los párpados para poder evidenciar si hay de pronto cambios cicatriciales que nos guíen a la hora de llevar pues como el abordaje. Y acá en la imagen entonces vamos a ver un entropión bilateral del párpado inferior con una irritación conjuntival, pues y además el paciente también tiene tosis de cejas y una blefarotosis. Entonces, en cuanto a la anatomía, en el margen normal de los párpados, pues este va a ser plano y va a terminar en un ángulo recto por delante y por detrás para formar un rectángulo largo y delgado de tejido. La cara más posterior del margen palpebral normal entonces va a ser la unión mucocutánea y es en este punto cuando se detiene la mucosa de la conjuntiva palpebral y ya comienza la piel queratinizada del margen del párpado. Hacia anterior entonces van a seguir los orificios de las glándulas de meibomio y estos se van a extender como a lo largo de la placa tarsal. Luego está la línea gris, que previamente se pensaba que era la unión de la lamela anterior y la posterior, pero realmente es un músculo especializado del orbicular pretarsal, que es conocido como el músculo de Riolan, que es usado como un punto de referencia para separar quirúrgicamente la lamela anterior y la lamela posterior. Posterior a esto, entonces, posterior a la línea gris, está la lamela posterior, que está conformada por el tarso y la conjuntiva, y hacia anterior, entonces, está la piel y el músculo, como podemos ver pues acá en la imagen. Y las pestañas entonces van a nacer anterior a la línea gris y en el párpado inferior se van a disponer en líneas irregulares más o menos 1 o 2 líneas y en el párpado superior en líneas más o menos de 3 a 4. Y los folículos se van a originar en la piel, en la superficie de la placa tarsal. En cuanto a la estabilidad del párpado inferior, entonces vamos a tener que hay varios factores que contribuyen a la estabilidad del párpado. En general, un párpado inferior tenso, sin laxitud horizontal, va a ser un párpado estable y la laxitud entonces va a predisponer el párpado inferior al ectropión o al entropión. Debe haber entonces un movimiento sincrónico entre el recto inferior y los retractores inferiores cuando el ojo mira hacia abajo y los retractores del párpado inferior van a tirar entonces del párpado inferior hacia abajo. Si estos retractores no funcionaran en sincronía con el globo ocular, entonces el párpado bloquearía la pupila cuando miramos hacia abajo. Y esta sincronía entonces va a resultar de la conexión de la porción de la fascia cápsulo-palpebral de los retractores del párpado inferior con el músculo recto inferior. Estos retractores entonces también van a ayudar a mantener el margen palpebral en la posición normal y los retractores van a tirar del margen inferior del tarso hacia abajo y hacia atrás en la dirección de la tracción del músculo recto inferior. Esto nos va a ayudar entonces a mantener finalmente el borde de la placa tarsal adosado o pegado al ojo en el margen del párpado cuando estamos en la posición normal. Y la tensión normal en los retractores del párpado inferior va a ser esencial para mantener un párpado estable y prevenir el entropión. En el párpado normal, los tejidos lamelares, tanto anteriores como posteriores superiores al tarso, van a tener suficiente redundancia y flexibilidad
para que este movimiento normal no altere la posición del margen palpebral. Y no hay pues como tirón ni fuerza cicatricial que gire pues tampoco el párpado hacia adentro o hacia afuera. En cuanto al entropión congénito, pues realmente este es muy raro. A diferencia del epiblefaron, la inversión del margen palpebral va a estar presente en el entropión congénito. Los factores de desarrollo que van a conducir a esta rara condición entonces incluyen la disgenesia del retractor del párpado inferior, defectos estructurales de la placa tarsal y el acortamiento relativo de la lamela posterior. A diferencia también del epiblefaron, es poco probable que el entropión congénito mejore espontáneamente, por lo que usualmente requiere una corrección quirúrgica. Este se puede reparar extirpando una pequeña cantidad de piel y músculo orbicular a lo largo de la porción subciliar del párpado y haciendo avanzar los retractores del párpado inferior hacia el tarso y alargando la lamela posterior. El pliegue tarsal entonces es una forma inusual de entropión congénito en la que la placa tarsal del párpado superior se pliega, entonces esto produce el entropión y puede repararse entonces eliminando como la torcedura en combinación con una rotación del margen. Y en algunos casos también puede ser necesario un injerto de piel de la lamela anterior para corregir esta condición. Entonces acá en esta imagen superior vemos un entropión congénito inferior. Acá en la de la mitad, pues es un epiblefaron para comparar. Y en la de abajo es un pliegue tarsiano congénito. Bueno, vamos a entrar entonces al entropión involutivo o senil. Este va a ser el más común. Como mencioné previamente, va a comprometer principalmente el párpado inferior y cualquier laxitud horizontal va a generar inestabilidad sin la tensión normal del párpado inferior. Entonces, pues los retractores van a tirar del borde inferior del tarso hacia abajo y hacia atrás. El párpado finalmente se invierte y la piel y las pestañas van a quedar en contacto directo con el ojo. Entonces vamos a tener como varios factores etiopatogénicos, entre los cuales están la inestabilidad vertical del párpado, que es causada por laxitud, adelgazamiento, dehiscencia o desinserción de los retractores del párpado inferior, que recordemos que son la fascia capsulopalpebral y el músculo tarsal inferior. Entonces esta laxitud de los retractores va a ser la principal causa de este tipo de entropión y va a permitir finalmente que el borde inferior del tarso gire alejándose del ojo, permitiendo entonces la inversión. Y la debilidad de esto se reconoce por la menor excursión del párpado inferior al mirar hacia abajo. También tenemos la laxitud horizontal del párpado, que va a ser causada por una distensión de los tendones cantales y el tarso, y se puede evaluar con pruebas de retroceso y distracción, que más adelante vamos a mencionar. Está también la laxitud del tabique orbitario con el prolapso de la grasa de la órbita hacia el párpado inferior, y finalmente, el cabalgamiento del orbicular preseptal sobre el orbicular pretarsal al cerrar los párpados. Entonces, este tiende a mover el borde inferior del tarso hacia adelante, separándolo del globo ocular y el borde superior hacia el ojo, haciendo que el párpado se incline hacia adentro. Entonces, en la imagen de la izquierda, vamos a ver acá arriba la anatomía normal del párpado inferior. Los retractores jalan el margen inferior del tarso hacia inferior y posterior, estabilizando el párpado, mientras que en la imagen B ya hay una entropión involucional con una laxitud de los retractores inferiores. Y acá en esta otra imagen de la derecha, entonces acá arriba, hay un entropión involutivo del párpado inferior donde las pestañas están en contacto con la superficie ocular y acá vemos entonces que hay un cabalgamiento del músculo orbicular preceptal sobre el orbicular pretarsal, como vemos acá en la flecha. Entonces, este roce continuo de las pestañas sobre la córnea, en los casos de larga evolución, nos va a generar irritación, erosiones epiteliales punteadas en la córnea, y ya en casos graves, pues se puede dar la formación de panus y úlceras. El paciente se puede quejar usualmente de una irritación intermitente, refiriendo que al poner el párpado en la posición normal los síntomas mejoran e incluso puede acudir como con una cinta pegada de las pestañas para evitar la inversión. Hay varios indicios clínicos que pueden sugerir la desinserción de los retractores, entonces tenemos una línea subconjuntival blanca varios milímetros por debajo del borde tarsiano inferior, causada por el borde anterior de los retractores desprendidos. Otra sería un fondo de saco inferior más profundo de lo normal, la elevación del párpado inferior y movimientos mínimos del párpado inferior al mirar hacia abajo.
Entonces, en la evaluación se lleva el párpado a la posición normal y este usualmente se puede quedar ahí varios parpadeos, aproximadamente uno o dos. Entonces lo llevamos a la posición normal y posteriormente le pedimos al paciente que cierre duro los ojos, como vemos acá en esta imagen. Y esta maniobra entonces va a acentuar la rotación hacia adentro del margen del párpado inferior porque va a empujar el músculo preceptal y el orbicular orbitario generando el entropión, como vemos acá en la imagen de abajo. También se debe realizar el snap test o prueba rápida. Este va a consistir en tirar el párpado hacia inferior, pues como hacia el borde orbitario inferior, como se ve en la imagen. Entonces, un párpado sin laxitud retornará a su posición normal sin pestañear y por el contrario, cuando es laxo, pues va a permanecer alejado del ojo por un periodo de tiempo que va a depender como de la laxitud que tenga cada paciente. Y este se puede cuantificar entonces como en parpadeos para ver en cuántos parpadeos se demora como en retornar a la posición original. O si finalmente pues no retorna y queda el párpado en una posición anormal. Y también está el test de distracción que se tira también del párpado y este no se debe mover más de 6 milímetros del globo ocular y como vemos en la imagen, pues este paciente tiene una laxitud de 11 milímetros. En cuanto al tratamiento del entropión involutivo, entonces pues los procedimientos para reparar este tipo de entropión se dividen en tres grupos. Están las medidas de contemporización o medidas a corto plazo, que van a ser los lubricantes oculares, el esparadrapo, lentes de contacto blandos y la quimiodesnervación del orbicular con toxina botulínica. Estos usualmente son usados para proteger la córnea del mecanismo abrasivo por el contacto frecuente con las pestañas y la piel queratinizada. También existen unas técnicas de sutura rotacional que en ocasiones pues pueden ser útiles como una medida temporal, pero usualmente hay recurrencia, por lo que normalmente estos pacientes requieren un tratamiento quirúrgico definitivo. También hay procedimientos de ajuste horizontal y la reparación de los retractores. Usualmente es necesario la combinación de varios de estos procedimientos y también si hay triquiasis presente puede requerir un tratamiento específico, ya sea en el mismo momento de la reparación quirúrgica del entropión o posteriormente, si a pesar de que pusimos el párpado en la posición normal, pues persiste como el contacto con la superficie del ojo y las pestañas. Entonces, en cuanto a la reinserción de los retractores, si hay una laxitud, el pilar del tratamiento será apretar los retractores del párpado inferior y corregir la laxitud horizontal. Entonces, en esta cirugía de reinserción de retractores, se va a marcar una incisión subciliar y se aplica anestesia tópica. Posteriormente, se pone una seda 4 ceros como sutura de tracción y se hace una incisión con un bisturí número 15. Luego se va a disecar un flap de la piel y el músculo inferior. Se va a abrir el septum orbitario para encontrar la grasa preaponeurótica y con unas tijeras de Westcott se va a disecar la grasa de la superficie anterior de los retractores del párpado inferior. Se diseca el retractor de la conjuntiva, posteriormente se va a avanzar el retractor del párpado inferior hasta el tarso. Acá podemos ver entonces como la vista lateral del retractor del párpado inferior siendo reinsertado y finalmente pues se cierra la piel con suturas absorbibles. Está también el cabalgamiento y la desinserción. Entonces las suturas de eversión transversal van a evitar el cabalgamiento del orbicular preceptal. Este procedimiento usualmente es rápido y consigue como una corrección que dura más o menos algunos meses. Es un procedimiento temporal, por lo que usualmente este se usa en circunstancias en las que el paciente no toleraría como procedimientos más complejos. Entonces se van a pasar unas suturas 4 ceros doble armadas en todo el espesor del párpado. Se entra debajo en el fondo de saco y vamos a salir en la superficie anterior del párpado justo debajo de las pestañas y se van a colocar entonces estas suturas en la parte lateral, medial y central y finalmente se anudan y este sería como todo el procedimiento. Está también la operación de Weiss que obtiene una corrección duradera. Esta consiste en la división horizontal de todo el espesor del párpado. Posteriormente se van a aplicar unas suturas eversoras a través de la conjuntiva y los retractores inferiores y se pasan entonces las suturas delante del tarso para salir también debajo de las pestañas.
Finalmente, entonces, la cicatriz va a crear como una barrera entre las porciones preceptal y pretarsal del músculo orbicular y la sutura eversora pues va a ser bastante eficaz para transferir como la tracción de los retractores del párpado inferior desde el tarso hasta la piel y el orbicular, corrigiendo entonces el problema. Tenemos también la cincha cantal lateral o la tira tarsal. Entonces se hace una cantotomía lateral. Luego se procede a realizar una cantolisis. La rama inferior del tendón cantal lateral se va a cortar del reborde orbitario inferior. Se reparan las láminas anterior y posterior y se diseca una tira de tendón lateral. Luego se corta la tira y se reinserta en la cara interna del periósteo del reborde orbitario con una sutura reabsorbible 4 ceros. Luego se recorta el borde palpebral sobrante y se sutura la cantotomía. Y tenemos también el acortamiento horizontal del párpado, entonces acá se marca en forma de pentágono la zona que va a ser resecada, se reseca el pentágono y se cierra el párpado. Vamos a continuar entonces con el entropión espástico agudo. Este va a ocurrir cuando los párpados se van a mantener en una posición cerrada o protegida, que sería un blefaroespasmo protector en respuesta a dolor ocular o inflamación. Este puede ser de pronto secundario a una reparación del segmento anterior por un trauma y la contracción sostenida del músculo orbicular de los párpados, entonces va a generar la rotación hacia adentro del margen del párpado. Este entropión suele ser agudo y puede resolver cuando se rompe el ciclo mediante el tratamiento de la causa subyacente. Entonces también se puede usar como el vendaje de los párpados para vertir el margen, el cauterio o diversas técnicas de sutura rotacional, como ya vimos previamente. Estas van a brindar un alivio temporal a la mayoría de los pacientes. Y en casos seleccionados, entonces también se puede usar una inyección de toxina botulínica para paralizar temporalmente el músculo orbicular preceptal subyacente. Pero a menudo pues se presentan cambios involutivos, entonces pues es necesaria una reparación quirúrgica definitiva. Bueno, acá también se pueden usar entonces las suturas rápidas que van a ayudar a tensar mecánicamente los retractores del párpado inferior sin realizar incisiones en la piel. Entonces es el procedimiento que les mencioné previamente, que aplicamos anestesia, se pasan las suturas 4 ceros doble armadas que inician en el fondo de saco y salen en la superficie anterior e inferior a las pestañas. Se colocan entonces igual también en la parte medial, central y lateral, y estas entonces finalmente se anudan y las suturas se dejan más o menos 7 a 10 días. Y lo que hacen las suturas es volver como más fuertes los retractores y el tejido cicatricial que se forma pues va a sostener los retractores en la posición como ya mencioné previamente. Vamos a continuar con el entropión espástico agudo. Este se va a generar por el acortamiento de la lamela posterior y la cicatrización de la conjuntiva palpebral, el tarso o de la lamela posterior. Entonces estos pueden rotar el borde palpebral superior o inferior hacia el globo ocular. Vamos a tener que hay diferentes causas, entonces tenemos, por ejemplo, las causas quirúrgicas, que puede ser posterior a una enucleación, una corrección de tosis en un abordaje posterior o una cirugía transconjuntival. También hay causas infecciosas como son el tracoma, el herpes zóster, causas traumáticas por quemaduras tanto térmicas, químicas o por la presencia de cicatrices, enfermedades autoinmunes como pemfigoide o inflamatorias como el síndrome de Steven-Johnson, o una conjuntivitis crónica secundaria al uso de medicamentos antiglaucomatosos como las prostaglandinas o los mióticos. Entonces vamos a tener que las medidas transitorias para corregir este tipo de entropión van a ser similares a las expuestas para el entropión involutivo. Acá en la primera foto entonces vamos a ver una cicatrización conjuntival y queratinización del margen palpebral secundario a un síndrome de Steven-Johnson. Acá en la segunda imagen hay un entropión cicatricial que es secundario a una quemadura química. Vemos que las pestañas superiores están en contacto con la córnea y el párpado inferior pues está siendo vertido manualmente para poder tomar la foto. Y acá en el fornix vemos cómo se forman unas cicatrices. Y en esta imagen de abajo entonces es un entropión del párpado inferior del ojo derecho, donde al vertirlo entonces hay una cicatrización y un acortamiento del fornix.
Entonces, para diferenciar como estos dos tipos de entropión, entonces es muy importante la historia clínica del paciente junto con una prueba diagnóstica sencilla que es la eversión digital del párpado. Estos entonces se suelen distinguir porque el entropión cicatricial no va a volver a la posición original con la tracción digital, mientras que el involutivo luego de varios parpadeos puede volver a la posición original. En el entropión cicatricial entonces también puede haber evidencia de cicatrices y la irritación del margen palpebral de la conjuntiva va a ser constante, porque recordemos que en el involutivo cuando el paciente lleva como el párpado a la posición normal, las pestañas vuelven a salir y se puede mejorar la irritación. En cuanto al tratamiento, entonces, pues el éxito del tratamiento va a depender de la evaluación preoperatoria, donde es muy importante determinar la causa, la severidad y las características especiales que tiene cada paciente. Cuando la etiología es inflamatoria o autoinmune, el pronóstico va a ser reservado por la frecuente progresión de esta enfermedad y la cirugía está contraindicada en la fase aguda de una enfermedad autoinmune y también en condiciones inflamatorias que no han tenido manejo o que todavía están avanzando. Estas solo pueden ser llevadas como al procedimiento quirúrgico una vez ya se estabilicen. Usualmente entonces se va a requerir el tratamiento quirúrgico, pero en algunos casos van a ser necesarias otro tipo de medidas como el uso de lubricantes, barreras para evitar la formación del cimbléfaro y también ablación de pestañas con cautela. Finalmente entonces pues la meta del tratamiento va a ser restaurar la longitud de la lamela posterior y el tratamiento quirúrgico definitivo en casos leves, como el entropión marginal, se va a basar en la fractura tarsal o tarsotomía transversal con una rotación anterior del borde del párpado. Entonces, esta es la cirugía de la fractura tarsal. Se pasa una sutura de tracción, se va a hacer entonces una incisión horizontal de espesor total a través de la superficie posterior del tarso a 2 milímetros del margen del párpado. Se pasa una sutura bicril 6 ceros doble armada debajo del margen inferior del tarso, saliendo inmediatamente inferior a las pestañas, como se ve en estas dos imágenes. Entonces se pasan las suturas, también medial, central y lateral. Pueden ser más o menos 3 a 4 suturas y estas se anudan y se va a dejar el margen del párpado en una posición ligeramente evertida. Entonces, si el entropión es del párpado superior, se va a hacer un avance lamelar anterior. Entonces, este es un entropión cicatricial en el párpado superior leve. Se hace entonces una incisión del surco y se va a disicar el orbicular pretarsal del tarso hasta 2 milímetros encima del margen del párpado. En este punto, pues, es donde se ve como la raíz de las pestañas. Se usa entonces también una sutura doble armada bicril 6 ceros que se pone en el tercio superior del tarso, pasando a través del tercio inferior de la lamela anterior y finalmente pues se anudan y se corrige el entropión. Y usualmente en este tipo de patología se recomienda eh, una pequeña sobrecorrección. Usualmente se pasan 3 suturas y se cierra el surco. Y este procedimiento también puede ser combinado con una fractura tarsal para tener como una mayor eversión del párpado. Cuando el caso es moderado a severo, pues el tratamiento va a ser más difícil y en este caso se pretende sustituir la conjuntiva deficitaria o queratinizada y el tarso cicatrizado y contraído con injertos compuestos. Entonces, en estos pacientes, el tarso comprometido suele estar cicatrizado, deformado, entonces pues es necesario reemplazarlo. En el párpado superior, los injertos tarsoconjuntivales o de la mucosa son sustitutos tarsianos, perdón, y en el párpado inferior se puede utilizar el cartílago auricular autólogo, injertos esclerales conservados y la mucosa del paladar duro. Y luego de la cirugía, entonces se puede usar un lente de contacto y también un parche para mejorar la cicatrización. Muchos entonces de estos pacientes van a tener también una lubricación inadecuada por la pérdida de glándulas lagrimales accesorias. También se pierde el ducto lagrimal por la cicatriz, pueden tener lagoftalmus y algunos requieren incluso un trasplante de células madres y posteriormente un trasplante de córnea. Entonces acá en este procedimiento vemos un injerto mucoso para alargar la lamela posterior por el entropión cicatricial.
Primero entonces se corta el tejido cicatricial usando una incisión horizontal a través de la superficie posterior del tarso para retornar el margen a la posición normal. Se crea entonces el defecto en la lamela posterior, el cual es reparado usando el injerto de membrana mucosa para evitar la contractura. Entonces acá ya queda el párpado como con la anatomía normal que mencionábamos inicialmente. Y está el entropión marginal. Los pacientes con entropión cicatricial tienen las pestañas contra el ojo, pero esto no significa que tengan una triquiasis, porque es obvio que el párpado está invertido, por lo tanto eso es lo que genera el contacto de las pestañas con la superficie ocular. Pero hay muchos pacientes que tienen triquiasis que tienen una forma de entropión cicatricial sutil. Entonces esta es la que es conocida como el entropión marginal. A la biomicroscopía, entonces podemos ver un margen palpebral que ya no es como una plataforma plana con los bordes en ángulo recto, sino que el borde posterior va a tener una apariencia ligeramente enrollada con la unión mucocutánea más anterior de lo normal. Y también incluso en algunos pacientes se pueden evidenciar como cicatrices sutiles o una inflamación de la superficie posterior de la conjuntiva y del tarso. Y eso era lo que les traía para el día de hoy. Bueno, Manuela, muchas gracias. Súper. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguno ha durante la consulta visto que estos pacientes de pronto se les pasa a todos y se pasen y nadie se da cuenta que hay una patología ahí en el margen palpebral? ¿Le ha tocado a alguno de pronto ver que ha sido valorado el paciente varias veces y uno cuando va a ver hay una mal posición del párpado inferior o bien sea en el espástico, que es muy frecuente que a veces no lo vemos porque el paciente llega y uno no lo ve y hace el espasmo mientras uno no lo está valorando, o lo que hablábamos, lo que hablaba ahorita Manuela, el entropio marginal es muy frecuente, o la triquiasis. ¿Alguno tiene algún comentario? Doc, Jesús, ¿Qué va, Jesús? me parece que más fácil uno ve pacientes con ectropión dado por una simple laxitud que no evierte el párpado que el entropión. Eh, Esa es como la sensación que a mí me da. No, los pacientes con entropión consultan muy rápido, en cambio los que tienen ectropión, a veces dada por una simple laxitud, se han visto por oftalmología por otras razones mil veces y nadie pues como que ha hecho nada. Sin embargo el paciente no se queja de síntomas, entonces como que uno también tiene que sopesar si vale la pena no ofrecer un tratamiento, porque pues de una patología que en teoría no está ocasionando sintomatología. Esa es la sensación que me da. Ok, sí, es muy frecuente que pues, los pacientes con entropion, como las pestañas rotan y raspan la córnea, consultan rápidamente, pero a veces uno ve el paciente que le quitan las pestañas y el paciente sigue maluco, molesto y dicen no una triquiasis y a veces es un entropion espástico que no se presenta permanentemente y tiene episodios agudos. Entonces es muy importante eso. ¿Alguno ha visto conjuntivochalasis? Sí, doctor, Sí, eso Doc, pues mucho. realmente es bastante frecuente. Exacto, la conjuntivochalasis también hace parte de este grupo de molestias porque los oculoplásticos tenemos la fortuna de que a veces evaluamos, como estamos buscando el paciente que lo está manejando segmento anterior y a veces no mejoran los pacientes y nos lo remiten para ver qué concepto tenemos, pues tener en cuenta ustedes la conjuntivochalasis que a veces se confunde con un entropion también. Y es que ustedes ven esa conjuntiva redundante en el borde del párpado que cuando el paciente parpadea, lo que hace es golpear esa conjuntiva que está sobrenadante sobre el margen palpebral y es muy sintomático el paciente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y para los pacientes adultos, como decía Manuela, a veces el paciente pues está en malas condiciones y no se puede hacer nada. Tener en cuenta que para estos entropiones espásticos podemos emplear la toxina botulínica. No olvidarse
de que los usos de la toxina sirven para muchas de estas patologías porque uno lo que hace es debilitar el músculo orbicular que se hipertrofia y esa hipertrofia genera que se acabalgue la, las lamelas y rote el margen palpebral, bien sea para adentro o para afuera, pero funciona más es para entropio, ¿ya? ¿A alguno le tocó ver usar toxina botulínica para entropion? Sí, yo lo usaba. Exacto, buenísimo. Es una buena opción, dura poco, le pospone uno al paciente el tratamiento para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, la cirugía, cuando hablamos de cirugía, pues para que se aprendan básicamente, pues todo lo que nos dijo Manuela sirve, porque a veces si el paciente es muy adulto hay que usar esas suturas de Weiss, porque el paciente hay que solucionarle el problema. Pero cuando estamos ante este paciente, pues no olvidar entonces que siempre tenemos que hacer una fijación de los retractores inferiores a la placa tarsal del tarso. Cuando explicó Manuela la fisiopatología del entropion es porque esto pierde estabilidad y la placa tarsal rota hacia adentro. Entonces, fijar los retractores inferiores, darle soporte horizontal al párpado, muy importante. O sea que la cirugía estrella aquí es la tira tarsal asociado con los retractores inferiores y usualmente cuando hacemos esta prueba, si todo sale bien, pues ahí se solucionó el problema. Pero a veces intraoperatoriamente uno queda con dudas y esas suturas que se usan en adultos, en pacientes muy ancianos, como tratamientos pues provisionales, pueden servir acá en el área de del borde palpebral. En estos días hicimos una con Alejandro, pero era del tercio nasal al lado del punto lagrimal inferior, que es muy parecida a la técnica de las suturas. Entonces, tener en cuenta que uno a veces asocia y juega con estas técnicas quirúrgicas y no es solamente llegar a cirugía con una técnica quirúrgica, voy a hacer esto y hago esto. No, hay que tener a veces, de acuerdo al resultado, en las herramientas para hacer combinación de tratamientos. Bueno, yo creo que está bien. Si alguno quiere comentar algo, me avisa. Profe, No una se última olvide. pregunta. Dale. En cuanto a las técnicas que mencionaba Manuela para el acortamiento horizontal, ahí también cabe la setaplastia, a la que se hace pues, sobre la lateral anterior, porque ella mostraba con una resección en cuño, Sí. pero ¿se puede utilizar también? Yo diría que no. La setaplastia la usamos mucho para resección de tumores, pero la setaplastia realmente no. Si vas a retirar una porción de párpado, lo haces como haces para el epibléfaro, en la cual mostraba Manuela cómo se quita el bordecito de la piel y el músculo orbicular para que nos dé la rotación y las suturas se colocan de manera que hagan una rotación de hacia afuera del margen palpebral. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, feliz lunes para todos y no se olviden de que dentro de ya 3 semanas tenemos el Congreso de eh, de ocularistas, del cual va a tener un programa muy rico en todo lo que es cavidades anoftálmicas para que si a alguno le gusta ese tema, pues miremos a ver cómo hacemos para que ingresen, ¿ok? Ahí está el link para inscribirse, si a alguno le interesa, pues sería jueves, viernes y sábado. El Congreso está muy enfocado, la primera franja del Congreso, a charlas académicas de todo lo que es la patología que manejamos los ocularistas o protecistas para rehabilitar los pacientes. Y la segunda parte es para el que le interese saber un poco más sobre cómo es que nosotros manejamos las prótesis, cómo se hace una prótesis, qué problema tienen las prótesis, el material de las prótesis, cómo se puede mejorar una prótesis, cómo se hacen agregados. Es un mundo
interesante, es un mundo de arte, no es pues que tienes que ser el maestro de la oculoplástica, sino que es una cuestión de arte muy interesante por si alguno está interesado en asistir. Bueno, entonces feliz lunes para todos, feliz semana. Gracias, profe. Chao. Gracias, feliz día.